con el mismo título que el anterior, Job y el problema del mal, segunda parte, abarcando los capítulos 2 y el 3. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Le ha ocurrido a usted que después de una gran tormenta o un terremoto o una situación difícil, tiene la sensación de que lo peor ya pasó, pero después descubre que no, que lo peor todavía no ha llegado? Bueno, eso le pasó a Job. Todo lo que vimos en el primer sermón y en el capítulo 1, todas aquellas cosas que le vinieron a Job, esto no ha acabado todavía la situación de Job. Eso fue el primer round. Ahora viene el segundo round. La pérdida de sus ganados, de sus camellos y aún de sus 10 hijos no fue todo. Satanás quedó avergonzado con la reacción de Job, pero no había terminado. Job no pecó con sus labios, dice al final del capítulo 1, ni atribuyó a Dios falta de propósito en lo que había permitido, pero la tormenta iba a arreciar todavía más. Una segunda ola de pruebas se avecinaba ferozmente contra Job, y posiblemente Job no lo sabía. Nos quedamos en el segundo punto, que era el perfil de una trama satánica, pero solamente vimos, como dije, el primer round. Eso abarca el capítulo 1 del versículo 6 hasta el capítulo 2 versículo 13. Hoy vamos a ver la segunda parte de ese round que comenzó en el primer sermón, o el capítulo 1. La segunda, acusación y más pruebas para Job. Capítulo 2, versículo 1 al 13. El capítulo 2 nos presenta otra nueva reunión en la que se presentan los hijos de Dios, que se entiende que son los ángeles, que son la corte celestial que se presenta allí delante de Jehová. Y también entre ellos, dice la Biblia, Satanás se presenta. No se dice cuánto tiempo pasó entre la primera y la nueva reunión. El capítulo 2 simplemente dice otro día y presenta que hubo otra reunión. No sabemos si fue inmediatamente que pasaron las primeras pruebas o si Job tuvo un respiro de unos cuantos meses o unas cuantas semanas. El asunto es que hay una nueva y segunda reunión en la que se repite la misma situación, en la que Satanás se introduce en la corte celestial con la misma intención o propósito de caer encima de Job. Las primeras desgracias pasaron, pero ahora vienen las próximas. Como en la primera reunión, Dios le pregunta a Satanás, Dios que comienza la palabra, y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa o sin razón? En estas pocas palabras, Dios hace notar que Job mantuvo su integridad aun cuando los primeros ataques lo habían despojado de sus ganados, de algunos de sus criados y aún de sus propios hijos. Job hizo quedar mal a Satanás porque no hizo lo que Satanás creía que él iba a hacer. ¿Qué fue lo que dijo Job en esa primera reunión? Si tú le quitas las cosas que tú le has dado, tú has prosperado sus negocios, sus animales y todas esas cosas, quítale todas esas cosas que tiene y tú verás cómo te blasfema tu nombre en tu propia presencia. Pero Job no hizo eso. Job no hizo eso. Hay gente que sin quitarle nada de esas cosas blasfeman a Dios y se olvidan de Dios y no quieren saber de Dios, y Dios no le ha quitado nada. Y hay gente que Dios le quita solamente una de las tantas cosas que tienen
y están dispuestos a dejar a Dios. Job perdió muchas cosas. Perdió sus camellos, perdió su ganado, perdió sus 10 hijos de golpe. Pero Job no dejó a Dios. Job no habló mal de Dios en ningún momento. Ni pensó jamás que Dios estaba contra él. Hizo Job quedar mal a Satanás porque eso es lo que él esperaba. Pero Job no hizo eso. Aquellos que tienen a Dios tienen la responsabilidad de levantar en alto el nombre de Dios, de defender su honor y defender su majestad. Comenzando con Job, gracias a Dios, son muchos los que han honrado a Dios en medio de la adversidad. En los primeros siglos del cristianismo, los creyentes sufrieron persecución y muchos pagaron con sus vidas por su fe en Cristo. En los primeros siglos, el Imperio Romano le hizo difícil la vida a los creyentes y algunos emperadores declararon abiertamente persecución contra ellos. Los creyentes no se podían congregar, pero se congregaban en las famosas catacumbas, que eran túneles debajo de los cementerios. Y hay libros de la historia de la iglesia que dan testimonio de cómo a las 5 de la mañana, en esos túneles debajo de los cementerios, partían el pan, hacían la Santa Cena a las 5 de la mañana. No a las 10 de la mañana ni a las 11, a las 5 de la mañana. Y estaban gozosos de recordar en el partimiento del pan y al tomar el vino los sufrimientos de Cristo para la salvación de los creyentes. Muchos pagaron con su vida su fe en Cristo. Y muchos más han vivido en medio de la oposición, de la burla y el sufrimiento. Y aún así han sostenido su fe, tienen su fidelidad al Señor. Y aunque en estos países del occidente las cosas son diferentes para los creyentes, sin embargo, eso está cambiando. Hay países que ya, aunque tenemos libertad, como que ese aire de libertad como que está cambiando. Ya muchas cosas que usted y yo creemos ya no es lo que la sociedad está creyendo. Ya, si usted cree en el matrimonio tradicional, como enseña la Biblia, entre un hombre y una mujer, ya usted lo mira raro porque ya eso suena extraño. No hay una persecución abierta así, pero hay una persecución a nuestros ideales y doctrinas bíblicas divinas. Y más que nunca el creyente tiene que estar seguro y convencido de su fe, porque hay una guerra en contra de la doctrina, hay una guerra en contra de los ideales cristianos y de los valores cristianos. Está cambiando el ambiente, está cambiando los aires, pero tenemos que mantener nuestra fidelidad a los principios de Dios. Tenemos que mantener nuestra fidelidad a los valores dados por Dios, a las enseñanzas y doctrinas de su palabra, porque eso es lo correcto, porque eso es lo que viene de Dios. Leyendo las palabras que Dios pronunció a Satanás: aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Eso nos hace pensar en una pregunta muy seria, teológica. ¿Puede Dios ser incitado a cierta clase de conducta o de acción por alguna de sus criaturas? ¿Tenía realmente Satanás el poder de incitar, de empujar a Dios a hacer una cosa que Dios no quería? Es una pregunta de implicaciones teológicas. La respuesta, por supuesto, es no. Nadie puede influir en los pensamientos de Dios. Ni siquiera nuestras oraciones pueden obligar a Dios a hacer lo que nosotros queremos. Dios en su misericordia contesta nuestras oraciones y lo hace en su pura y libre misericordia y gracia. Pero no es porque nuestras oraciones lo obligan a cambiar su acción para complacernos, porque nosotros tenemos autoridad para ello. Dios actúa en gracia, en misericordia. Y así actuó hacia Job y actúa hacia todas sus criaturas. Satanás no podía obligar a Dios a hacer lo que él no quería. Pero este lenguaje es el que nosotros podemos entender. La Biblia tiene que decirlo así.
Es la forma de decir, aunque, ¿verdad?, eso fue lo que tú me sugeriste, eso fue lo que tú me quisiste, me incitaste, eso es lo que tú querías. Pero quizás podemos agregarle con reverencia que quizás Dios también debió haberle dicho: sí, aunque tú me incitaste, sí, pero no te salió como tú pensabas. ¿Verdad? Uno agregándole algo ahí. Sí, aunque tú me incitaste para hacer eso con Job, sí, pero no te salió como tú pensabas. Porque Job no negó mi nombre. Job no negó su fe en mí. Esta vez, Satanás le respondió a Dios con otra acusación. La primera acusación, la que vimos en el sermón anterior, en el capítulo 1, Satanás le había dicho: no, porque tú proteges a Job. Tú proteges a Job. Tú has bendecido su vida y todas las cosas alrededor de él. Y entre paréntesis uno puede decir: ¿y así quién no sirve a Dios? Sí, pues tú lo bendices y tú lo proteges, y sus camellos y su ganado, y le han dado muchas cosas. Quítale todo lo que tiene y tú vas a ver. Era como una acusación hacia Dios, porque estaba protegiendo a Job, pero a la vez era una acusación a Job de que servía a Dios porque Dios lo bendecía. ¿Sabe que hay gente que sigue a Dios solo si Dios lo bendice? Y si Dios no lo bendice, no están dispuestos a seguir a Dios. En esta segunda ocasión, Satanás hace otra acusación. La acusación es directa en contra de Job. Dice el versículo 4: piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Pero extiende tu mano, le dice a Dios, toca su hueso y su carne. Es decir, en dominicano, tócalo donde le duele, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esta expresión, piel por piel, entre los comentaristas, todos dicen que es una expresión muy difícil de interpretar, una expresión hebrea, que parece que se refería a esa costumbre antigua de intercambiar pieles entre los comerciantes. Y Job debió tener mucho, porque tenía camellos, tenía mucho ganado, y, muchos animales, y intercambiaban pieles a veces para proteger sus ganados. Pero la idea, evidentemente, que reina aquí es la siguiente: todo el mundo tiene un precio. Si tú lo tocas donde le duele, piel por piel, carne por carne, tú vas a encontrar su punto débil. Y entonces ahí él se va a quebrar. Tócalo en su misma carne humana, para que tú veas. Hasta ahora Job había sufrido la pérdida de cosas alrededor. Usted puede perder su trabajo, pero mañana lo pueden llamar de otro trabajo, hasta mejor, y hasta mejor sueldo. Job perdió 10 hijos. Bueno, eso no lo podía recuperar. O sea, esos hijos muertos no lo podía recuperar, excepto tener 10 nuevos hijos, como de hecho lo tuvo al final. Tuvo 10 hijos nuevos con su esposa, después que pasaron todas estas situaciones. Pero como bien dijo Job en el capítulo 1, desnudos salimos del vientre de nuestra madre, y desnudos saldremos de este mundo, absolutamente sin nada. Hay un escritor que Vila y yo leemos mucho, que cuenta en su comentario de Job, ¿verdad? En su comentario de Job, desde las biografías de Job, cuenta que su profesor de seminario, apellido Stidman, fue un día a una ciudad en Estados Unidos a predicar, a dar una conferencia, un maestro de seminario. Y cuando va allá, abre la maleta, se da cuenta que la mujer no le entró un traje. Y dice: ay, ¿cómo voy a predicar? La mujer no me puso un traje. Entonces fue a una funeraria y le pidió que le alquilaran uno de esos trajes que le ponen a los muertos. O sea, eso fue lo más cerca que encontró. O sea, y le alquilaron uno de esos trajes que le ponen, ¿verdad?, a los muertos, y se puso su traje para ir a la iglesia a dar la conferencia que le habían invitado. Bueno, él quiso, como tenía algo que hizo como
encontrar un bolsillo para entrar algo. Y dice, pero es verdad, los muertos no necesitan bolsillo. El traje no tiene bolsillo, porque los muertos no necesitan bolsillo en el traje. Y dice, voy a tener que predicar sin bolsillo en el traje. Bueno, esa es la misma idea. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo saldremos de este lugar. Es decir, sin nada, saldremos como entramos. Pero con esta acusación, Dios le concedió un permiso más amplio para atacar a Job directamente, pero hasta cierto punto. En el versículo 6 leemos, dijo Jehová a Satanás, él está en tus manos, pero guarda su vida. Le dio permiso a Satanás para tocar a Job, pero su vida no. El único que tiene autoridad para quitar la vida es Dios. Eso le corresponde a Dios. Y cuando yo escribí esto, le puse en manos de Satanás, pero protegido aún por la mano de Dios. Sí, porque Dios le dijo, él está en tus manos, pero guarda su vida. Cuidado con su vida. Eso no, eso es mío. Una vez más, vemos que Satanás tiene límites en cuanto a lo que puede hacer respecto a un hijo de Dios. Lo puede afligir, puede rodearlo de sinsabores, puede despojarlo de sus bienes y hasta tocarlo si Dios se lo permite, pero no tiene la autoridad para decidir en cuanto a su vida terrenal. Su vida, tanto como su alma, le pertenece a Dios. Y la suya también, mi hermano. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo recriminó a la iglesia que estaba en esa ciudad por permitir a un fornicario declarado sin condenar su pecado ni aplicar la disciplina eclesiástica que era necesaria. Y con autoridad, una autoridad exclusiva de un apóstol de Jesucristo, le dijo esta palabra en el capítulo 5, 1 Corintios, versículo 4 y versículo 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, dice Pablo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Wow. Ya que ustedes no lo disciplinan, dijo Pablo, reunido espiritualmente yo con ustedes en espíritu, esta es la decisión que va. En el nombre del Señor, entreguen a ese pecador, a ese fornicario, a ese pecador, sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, de su vida, para que por lo menos su espíritu sea salvo en el día del Señor. Se ve aquí que esto de entregar a un cristiano que peca vergonzosamente y constantemente contra el Señor y la iglesia sin mostrar arrepentimiento, entregarlo a Satanás para la destrucción física, esto solamente aparece aquí una sola vez en la Biblia. Y el único que lo podía hacer era un apóstol de Jesucristo. Eso no se puede dar ahora. Y qué bueno que no se puede dar ahora, porque ahora no hay apóstoles de Jesucristo. Los apóstoles del Señor en el primer siglo podían hacer eso. Pablo podía hacer eso con una autoridad apostólica dada exclusivamente por Dios. Y nada más lo hizo esta vez, en el caso de este fornicario no arrepentido de la iglesia de Corinto. Otro caso, pero muy distinto, fue el del apóstol Pedro, cuando se acercaba la aprehensión de Cristo y su muerte a manos de los romanos. Jesús le dijo en Lucas 22, versos 31 y 32, Simón, Simón, era el nombre de Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás pidió a todos, fíjese, porque dije, Satanás os ha pedido. Satanás pidió a todos los discípulos, pero el Señor sabía que Pedro era el que iba a flaquear.
Pero me gusta esa frase del Señor: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Su fe flaqueó porque negó al Señor, pero cuando volvió a sus compañeros de fe, se restauró y también fue un testimonio para sus hermanos. Quizás el diablo no quiera nuestra vida, pero sí quiere nuestra fe, que nuestra fe flaquee y que no seamos lo que tenemos que ser espiritualmente, y que en medio de la crisis y en medio de aquellas cosas que enfrentan nuestra fe, flaqueemos y actuemos no como cristianos, sino como otra cosa, como uno que no conoce al Señor. Pero el Señor dice: he rogado por ti que tu fe no falte. Tomemos esas palabras para aferrarnos a ellas, y en medio de cualquier cosa que venga: Señor, ayúdame a portarme como cristiano, que mi fe no falle. En los versículos 7 y 8 entonces vemos que Satanás salió de la presencia de Dios y atacó inmediatamente a Job con una enfermedad terrible. Versículos 7 y 8 leemos: salió entonces Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, sentado en medio de ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. No se ha podido identificar exactamente cuál fue la enfermedad de Job, pero es claro que fue una afección de la piel. Algunos dicen que posiblemente era algún tipo de lepra, pero la Biblia no dice eso. Si hubiese sido algún tipo de lepra, bueno, la Biblia lo hubiese dicho, porque en el Antiguo Testamento se habla mucho de lepra. Pero indiscutiblemente era algún tipo de enfermedad en la piel, y era terrible, porque era desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Nosotros hablamos al revés, desde la cabeza hasta los pies, pero la forma hebrea comienza con los pies. Algunos han dicho que parece ser que era una enfermedad que se llama elefantiasis, que afecta la piel, pero se le hinchan grandemente los pies. Pero en ninguna parte en el libro, y Job habla mucho de su enfermedad, en ninguna parte dice: tengo los pies hinchados. No lo dice. Así que, pero algunos piensan que podría ser esa enfermedad. No hay una identificación exacta, solamente una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla, y que era una picazón tan terrible que tomaba un instrumento y se rascaba 24 horas, ¿verdad? Todos los días. Hay algunos versículos en los que Job habla y describe su enfermedad. Mire, en el capítulo 7, versículo 5, Job dice: mi carne está vestida de gusanos y costras de polvo, mi piel hendida y abierta supura. Así que eso nos hace pensar, ¿verdad?, el rascarse tanto. Yo sé que estoy aquí entre médicos y yo no puedo hablar en términos médicos, ¿verdad? Pero había pus y todas esas cosas. Bueno, era difícil la situación. En el capítulo 16, versículo 6 dice: pero en mí, aunque yo hable, el dolor no cesa, y aunque deje de hablar, no se aparta de mí. Está hablando de que dolor, todo el tiempo había dolor. Si me quejo, me duele como quiera. Si me quedo callado, como quiera, me duele. Era un problema, había mucho dolor. En el capítulo 30, versículo 30 dice: mi piel ennegrecida se me cae. Bueno, ahí ya sí se parece a la lepra, ¿verdad? Mis huesos arden de calor, eso habla de fiebre. Entonces era una situación difícil. Tal era esa condición de Job, que su propia esposa y sus propios criados y sus propios hermanos lo rechazaban y lo veían como un extraño. Leemos en el capítulo 19, versículo 17, en la Biblia de las Américas: mi aliento es odioso a mi mujer y soy repugnante
a mis propios hermanos. Y si sigue leyendo, dice, aún los criados de la casa, cuando yo los llamaba, ni me hacían caso. Porque era una situación difícil. Despreciado aún por sus más cercanos, despreciado aún por su mujer. El hombre más rico de la región sufrió solo, sin ningún motivo, sin ninguna culpa personal, solo porque Dios en su libre voluntad concedió permiso a Satanás para tocarlo. Y Job ni enterado estaba de que en el cielo se había planificado esa situación para él. Bueno, la salud. Bueno, se dice por ahí que la juventud, divino tesoro. Pero también se puede decir eso de la salud. La salud, divino tesoro. Es el tesoro más preciado del ser humano. Todos queremos estar sanos. Nadie quiere tener una enfermedad, ni que le duela nada. Pero aún así, si se tienen posesiones materiales abundantes, si se tiene una enfermedad, eso es un aguijón, porque entonces no puede disfrutar la vida. No puede disfrutar muchas cosas. Una vez en Santo Domingo me invitaron a un banquete que había planificado una iglesia. No sé si fue que me tocaba predicar o algo así. El asunto es que yo estaba ahí, en ese banquete. Había de todo. Y había afuera en la puerta, había uno de los hombres, en aquel entonces, de los hombres más adinerados de Santo Domingo. Solamente me recuerdo que era apellido checo. Creo que tenía una fábrica, creo, de camisas y esas cosas. Uno de los hombres más adinerados de Santo Domingo. Y yo lo estoy invitando, bueno, usted puede entrar, la iglesia está abierta para todos, venga, entre. Y él me dijo, yo veo de aquí todas las cosas buenas que hay, pero no puedo comer nada, porque tenía un cáncer de estómago. Dice, no puedo probar nada de lo que ustedes tienen ahí. Pero él estaba en la puerta ahí mirando. Qué pena. Si usted tiene muchas posesiones, pero la enfermedad no le permite disfrutar, bueno, que el Señor nos libre de esa enfermedad y de enfermedades terribles que hay en la tierra. En un momento tan difícil como ese, Job estaba enfermo y no podía disfrutar su vida. En medio de toda esa situación, las enfermedades nos recuerdan que somos frágiles, que somos pasajeros por este mundo y que nos vamos fácilmente de cualquier cosa. En medio de todo eso, los versículos 9 y 10 dicen que la mujer de Job reaccionó. El sufrimiento de Job también le trajo sufrimiento a la mujer, le trajo angustia, desesperación. Debemos sentir que una mujer no quiere ver tampoco enfermo a su marido, y ella también va a sufrir si ve que su esposo está enfermo. Y en un momento tan difícil como ese, en el que un hombre lo que más necesita es que su compañera lo apoye, lo ayude, lo cuide y sienta comprensión de su mujer. Mire lo que le salió a la esposa de Job. Aún te mantienes en tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Si una mujer dominicana le dice, mi hijo, ya no te queda más nada, maldice a Dios y vete. Y usted oye esta palabra y dice, pero lo que yo menos esperaba era que tú me ibas a tratar así. Ahora, es fácil de tratar a la mujer de Job por esas palabras, pero recordemos que también era una mujer que estaba sufriendo. Perdió sus 10 hijos de golpe. Perdió sus 10 hijos de golpe. Perdió toda su riqueza, porque la riqueza de Job era la de ella también. Y Job perdió su riqueza. Y esa posición social que ella disfrutaba con una dama distinguida en la sociedad, porque su esposo era un hombre rico y respetado en la sociedad, también ella perdió ese prestigio. Ella estaba sufriendo también. Sin embargo, ella no tenía la misma fortaleza espiritual que tenía Job. Y habló de esta manera. Y Job le responde a su mujer y le dice, como suele hablar una mujer insensata, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, nada más te gustan las bendiciones, también hay que recibir también las pruebas cuando Dios las manda. Lo estoy parafraseando, ¿verdad?
Por lo general la gente se enoja, la gente se amarga, la gente siente ira contra Dios cuando no puede explicar el sufrimiento, particularmente el sufrimiento que lo toca a él mismo. Pero como dice el escritor del libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque usted se aire contra Dios y le exige justicia, Dios no obra justicia porque el hombre se aire. El hombre puede hacer rabieta y puede brincar y saltar y decir por su boca todo contra Dios. Dios no está obligado a hacer justicia. Dios no está obligado a hablar y a hacer las cosas que usted quiere, solo porque como niños malcriados nosotros decimos cosas por esta boca. Aunque eso fue lo que salió de la boca de la mujer de Job, lo dijo en su sufrimiento, lo dijo en su dolor, como una mujer que también estaba sufriendo. La actitud de esa mujer podía ser una tentación o una provocación de parte de Satanás hacia el mismo Job, porque esperando consolación de su mujer, le sale con estas palabras. Job pudo haberse desmoronado, haberse caído moralmente en ese momento y decir, es verdad que no queda ya, tienes razón, pero no actuó así. Como una mujer fatua o insensata has actuado. Job estaba dispuesto a recibir de Dios las bendiciones y también las calamidades. ¡Qué modelo de fe! ¡Qué modelo de fe! En los versículos finales del capítulo 2, entonces, en esa situación que se encuentra Job, llegan sus amigos. Al enterarse sus amigos de sus tragedias, sus tres amigos, hay un cuarto que aparece después, pero aquí llegan tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Vinieron cada uno de su tierra, pero ante la naturaleza de su enfermedad, dice la Biblia, no lo reconocían. Dice que lloraron a gritos y también dice que no dijeron ni una palabra por 7 días, solamente ahí acompañando a Job, mirando su situación y llorando con él. Muchas veces callarse y no opinar nada es lo mejor que uno puede hacer ante la desgracia de un amigo o de un hermano. A veces uno no sabe, a veces uno va a la funeraria o va a visitar a un enfermo en su casa y uno no sabe qué decir. Y para decir algo mal dicho, mejor que no diga nada. Mejor estar ahí. Mejor estar ahí. Yo recuerdo en mi iglesia original donde nací y me crié y me convertí, me bauticé hasta que salí ya un joven. Hubo una señora que tuvo muchas pruebas en su vida. Perdió un hijo de 11 años y yo cargué su cadáver. Nos lo entregaron en la clínica. Tenía un dolor de cabeza. Lo llevamos, yo fui con su esposo, que no era cristiano, lo llevamos a la clínica, pero era un aneurisma, ¿verdad? Era un aneurisma. El muchacho, el joven, el niño de 11 años murió. Y una enfermera salió de cuidados intensivos y nos dijo, miren señores, ese niño murió desde ayer y está ahí, no se lo van a entregar, pídanlo. Yo me metí, yo lo pedí. Nos entregaron el cadáver. Nos montamos con él en una sábana, montamos un carro público ahí en Sancho Sama y fuimos a Los Minas y lo llevamos a la casa. El esposo tomó el cadáver del niño y se lo tiró a la madre en las piernas. Digo yo, ¿cómo hace eso? Ya usted sabe, qué dolor para esa madre. Y después que lo enterramos, un hermano de esa hermana en Cristo, otro hijo de esa hermana se mata en un accidente de motor. Yo fui al velorio y cuando yo llegué yo no sabía qué hacer. Yo mismo no sabía qué hacer. Yo lo que hice fue que la abracé y me fui a llorar. Nos dejamos llorar los dos. Como 40 minutos. Yo no sabía nada que decir. Y así hicieron estos amigos de Job. 7 días sin saber qué decir.
callado. A veces eso es lo mejor que podemos hacer. Claro, después en el capítulo 4 en adelante, abrieron sus bocas contra Job y dijeron de todo, pero por lo menos aquí actuaron sabiamente. Dice Proverbios 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. O sea, en este momento ellos actuaron como sabios, se callaron, aunque después en el capítulo 4 para adelante hablaron de más. Tercer punto y último, comienza la poesía en el libro de Job. El dolor de Job sale a la luz. Capítulo 3 es toda una oda, es una poesía con 3 estrofas dicha por Job, donde él saca su dolor. Y eso, cuando la gente lo le dice, ¿pero cómo va a ser? Bueno, esas palabras de Job están ahí porque manifiestan que Job era humano, como usted y como yo. Tantas pérdidas valiosas en tan poco tiempo tocan las fibras más sensibles de cualquier ser humano. Y en el capítulo 3, Job estalla con una maldición al día de su nacimiento. Maldito el día en que nací, y las rodillas que me recibieron, y los pechos que me dieron a mamá. Comienza por ahí a maldecir. Que ese día sea oscuro, y que ese día no vea la luz, y esto y lo otro. Y que Leviatán, un monstruo legendario que ellos pensaban en la antigüedad que existía, que según algunas descripciones en el libro de Job y en los Salmos, a veces parece un hipopótamo y a veces parece un cocodrilo, pero ellos decía que el Leviatán se coma ese día. Está hablando un lenguaje poético de cosas según la cultura y el tiempo. Claro que ya ese día pasó, ya él nació y ya es un hombre viejo, pero es una forma de desahogar su dolor. Que ese día, que lo saquen del calendario, dice en el capítulo 3, que ese día no exista. Claro, ya existió y tú naciste. Pero eso manifiesta que él era humano. No significa que Job se quebró, no significa que Job fue vencido y que Satanás ganó. No, significa que él era humano. Porque el cristiano también es un ser humano. Y llora, y duele, y siente. Si a usted se le muere un hijo, si usted pierde su trabajo, si usted queda postrado por una enfermedad terrible, o la mujer le muestra que a usted no le importa, y encima de todo eso usted se ríe y usted baila el merengue que más le gusta, la gente va a decir, o está loco, o está mal. ¿Cómo va a ser? El capítulo 3 inicia, por lo tanto, la parte poética hasta el final del libro. Todo es poesía. Como dije ahorita, se divide en 3 estrofas. Primero, los versículos del 3 al 10, Job maldice el día de su nacimiento. En los versículos 11 al 19, expresa su deseo de haber muerto antes de nacer. Dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y unos pechos me dieron de mamar? Ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y tendría descanso. Hubiera sido más fácil si hubiera sido un aborto, ¿verdad? Si hubiese muerto en el vientre de su madre. En los versículos 20 al 22 se niega Job a recibir consuelo y a recibir ánimo. Dice el versículo 20 y 21, ¿por qué darle luz al que sufre y vida a los de ánimo amargado, a los que esperan la muerte y no les llega, aunque la buscan más que un tesoro? Él estaba expresando, si yo lo que quiero es morirme. O sea, yo no quiero que me den ánimo, ni que me den luz, que me den, no, ya lo que hay que esperar es la muerte, y no llega. Y en los versículos finales, versículos 25 y 26, se queja de que le ha caído lo que él más temía, y que su vida se ha vuelto una miseria. Versículos 25 y 26, porque me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía, no he tenido paz, tranquilidad, ni reposo, sino solo turbación. Alguien dijo en la antigüedad, a veces hay que volverse miserable para encontrar la misericordia. Estas parecen las palabras de un deprimido, pero no.
Es la reflexión de uno que sufre sin saber por qué. Nos hace pensar en muchas personas que aún teniendo muchas cosas buenas en la vida, viven en la vaciedad de una vida sin sentido y sin finalidad. David Atkinson, un libro nuevo que tengo, un comentario de Job, dice que el sufrimiento humano es un problema precisamente para el que tiene una fe en Dios. Para el ateo y para el agnóstico esto no es un problema, porque como Dios no existe, el problema, el dolor y el sufrimiento humano, eso no es ningún problema. Pero para el que tiene una fe en Dios, el sufrimiento le resulta como un conflicto, un problema, porque el que cree en un Dios bueno, que ama a sus criaturas, que aún así permite el mal y el dolor toque a los suyos, la fe reacciona y dice, ¿por qué Dios permite eso? Para los que tenemos fe en un Dios bueno, el sufrimiento parece un problema. Ahora, para el que no cree en Dios, no hay nada que opinar. Después de ver cómo se desahogó Job, David Atkinson, el escritor que he mencionado, dice lo siguiente en su libro. El autor nos ha traído al punto en que parece que nos esté diciendo a nosotros, los lectores, cómo puede satisfacer sus profundas necesidades. ¿Qué dice tu teología sobre alguien como él? ¿Cómo vas a continuar creyendo solo en creencias o conservarás tu confianza en Dios mismo frente a un sufrimiento de tales magnitudes? ¿Y cómo vas a reconciliar la presencia de Dios con su ausencia aparente? Sí, porque Job está quejando. Lo que es, hay dolor, no tengo tranquilidad. Parece como que Dios lo ha dejado solo. En apariencia, Dios como que está ausente y está sufriendo solo. Y sigue diciendo Atkinson, a menos que un sufrimiento como el de Job nos lleve de vuelta al Dios que se muestra para que le conozcamos personalmente, estaremos pasando por alto las lecciones principales de este libro, el libro de Job. Concluyo mencionando un caso moderno de Job. El 30 de julio de 1967, una joven cristiana llamada Joni Eareckson, bueno, Joni Eareckson Tada, porque después se casó con un americano japonés, apellido Tada, pero ella se llama Joni Eareckson. Se tiró en una playa en Estados Unidos, en un clavado, en un lugar que ella creía que estaba profundo, y su cabeza y su cuello se enterraron en la arena y se fracturó la cervical y quedó tetrapléjica del cuello para abajo, sin movimiento. Ya mueve las manos, Ella aprendió a pintar con un pincel en la boca, hizo muchos cuadros y todas esas cosas. Tenía solo 17 años, era cristiana, era atleta, con un mundo por delante, muchos éxitos y trofeos que pudo haber ganado. Y ese día, en un momento, lo perdió todo. Ella escribió un libro que se publicó en 1976. Yo leí en esa época. Está su historia, la historia de Joni, se llama. Y ella fundó una organización en Estados Unidos que se llama Joni y sus amigos. Y ella se dedicó a ayudar a las personas con discapacidad en Estados Unidos. También apareció en una película junto con el evangelista Billy Graham, que Billy Graham hizo la historia de Joni en película, que también la vi en esa época. De pronto, una joven atleta con un mundo por delante y muchos éxitos que conquistar, el mundo se le vino abajo solo con un clavado, ¿verdad? Así que se llama, en la playa. Ella da su testimonio y de su testimonio cito solo unas palabras que son estas. Aprendí a no considerar un cuello roto, o en su caso personal quizás un corazón roto o un hogar roto, simplemente como algo que sacará, algo que sucede.
una desgracia de la que el Señor, no sé muy bien cómo, sacará algo bueno. No, dice ella, el Dios de la Biblia es mucho más grande que eso. Oiga, no lo digo yo que tengo mis pies y mis manos, lo dice una que quedó tetrapléjica. Al día de hoy tiene 71 años y dirige una fundación, da muchas conferencias a los discapacitados. Ese Dios, más grande que el problema del sufrimiento, más grande que las tragedias y el dolor de Job, más grande que las familias rotas, más grande que la enfermedad y el dolor que te agobian día y noche, más grande que la pandemia de coronavirus que vive actualmente este mundo, y más grande que el pecado que arruina al hombre y lo lleva a la perdición eterna, a menos que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Ese Dios es el Dios que se despliega en todo el libro de Job. Así que mi hermano y mi amigo, le invito a explorar este libro conmigo y a conocer a Dios como su Dios y como su Salvador y como su esperanza. Y al final, que el Señor nos permita llegar al final de este libro de Job, podamos decir junto con Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por los muchos testimonios de personas que como Job fueron visitados por la adversidad, pero aún en la calamidad mantuvieron su fe y su integridad en el Dios verdadero. A nosotros, Señor, aún que no tengamos calamidades, aunque no tengamos enfermedades y aunque tengamos posesiones materiales y tú no nos las has quitado, aún así ayúdanos, Señor, a mantener nuestra fe e integridad y fidelidad en ti como nuestro Dios y nuestro Señor. Por Cristo Jesús. Amén.